Hoy vamos a trabajar el concepto de interés compuesto y las variables que están identificadas. Entonces, vamos a iniciar con un caso o bueno, una situación hipotética y luego la vamos estudiando. Para empezar, vamos a recordar qué sucedía con el interés simple. Interés simple. Con el interés simple tenemos un capital, por ejemplo, $3,000. Tenemos una tasa de interés, tenemos un tiempo y pues nosotros, si fuera un periodo de 5 años, entonces depende del tipo de interés, pues estamos aplicando intereses por cada mes, si es mensual, por cada año, si es anual, pero el cálculo se hace siempre con base al mismo capital de los $3,000. Por ejemplo, tomamos esta tasa anual y vamos a considerar un plazo de 3 años. Entonces, para identificar que se trata de interés simple, pues podríamos eh, analizar qué sucedió con el interés. Una de las cuestiones que sucede, bueno, podemos aplicar la fórmula. Uno de los procedimientos que podemos aplicar es encontrar la fórmula y encontrar cuál sería el monto después de esos 3 años. Entonces, sería capital, factor de uno más la tasa de interés, que sería 0,10 por 3, porque tenemos la tasa anual y tenemos 3 años. Entonces esto nos quedará 3,000 y 10 por 0,10 por 3 es 0,30, más 1 es 1,30. Y esto pues será un total de 3,900. Ahora, ¿cómo sabemos que en ese 3,900 lo que se está incluyendo es capital más intereses calculados a interés simple? Entonces lo que vamos a observar o analizar un poco sobre esos 3,900. Esos 3,900 se descomponen con los 3,000 más los $900. Entonces, estos 900, si nosotros lo analizamos, ocurre o es un resultado de intereses de 3 años. Entonces, si son 900, si fuera interés simple, nosotros podríamos promediar ese 900, es decir, dividirlo entre 3, porque son 3 años, y esto que nos da, que sería 300, tendría que equivaler exactamente al 10% de interés. ¿Por qué? Porque la tasa es anual. Y si estamos diciendo que es 900, lo dividimos entre 3 años, significa que son 300 anuales. Por lo tanto, esos 300 anuales deben representar el 10% de interés. Y eso efectivamente así es, ¿verdad? Porque el 10% de 3,000 es en efecto 300. ¿Qué significa? Que se mm, agregaron intereses de $300 por cada año. Y entonces, como la tasa es anual y coincide, observemos también que nunca crece. Son 300 en el primer año, 300 en el segundo año, 300 en el tercer año. Nunca crece porque el capital, bueno, los intereses siempre se están considerando con base al capital inicial. Entonces, eso es lo que ocurre en el interés simple. Ahora vamos a modificar un poco estas mismas condiciones, y vamos a agregar algo. Vamos a agregar, vamos a hacer una pequeña diferencia. Vamos a calcular esto por cada año. Es decir, después de un año, iniciamos, el monto sería igual al capital, que son los 3,000, factor de uno más la tasa de interés, que es 0,10, por el tiempo. Pero si estamos en un año, entonces el tiempo será 1. Esto será 3,300. Esos son los intereses de un año. Si nos vamos al segundo año,
nosotros si aplicamos esta misma fórmula, así, si escribimos 3000, factor de 1 más 0.10 por 2, porque son 2 años, aquí estamos aplicando interés simple, pero esto no lo vamos a calcular así. No lo vamos a calcular sobre el capital inicial porque eso es lo que hace la fórmula. Lo que vamos a hacer es que para el segundo año nosotros vamos a calcular el monto, pero vamos a tomar ahora los 3300. Ya no vamos a calcular únicamente el capital en base al original, no. Después de pasar el primer año, como la tasa de interés es anual, entonces los intereses generados durante ese año se los agregamos a la cuenta que se tiene. Entonces ahora ese capital ha incrementado, se incrementó con los intereses ganados. Ese proceso de incrementar el capital añadiendo intereses, eso se llama capitalización. Y eso es lo que hicimos aquí, que a partir del segundo año el interés se calcula con base al último monto del periodo anterior. Entonces esto será 1 más 0.10 y transcurre un periodo, ya que estamos tomando los 3300 ocurrieron al final del primer año. Por ese motivo, del final del primer año para el final del segundo año hay un año, por eso el plazo sigue siendo 1. Y esto, si hacemos el cálculo, bueno, bueno, lo voy a hacer por aquí porque este sí no lo tenía preparado. Tenemos 3300 por 1.10, esto es 3630. 3630. Y aquí, evidentemente, también esto es mayor a lo que recibiría con el simple. ¿Por qué? Con el simple ya vimos que lo que se genera son $300 por cada año. Entonces, en 2 años, lo generado serían $600. Y aquí estamos observando que es 630. Entonces, significa que en realidad el interés compuesto va incrementando el monto más rápido. Y esto tiene todo el sentido del mundo porque hemos incrementado el capital. Y en el tercer año nosotros ya vamos a tomar este capital, que no solo incrementa los intereses generados como si hubiera sido simple, sino que tenemos los añadidos que ofrece el interés compuesto. Entonces el crecimiento va a ser más rápido. Entonces esto es lo que sucede, pero si vamos a hacer el tercer año. El monto será entonces los 3630, factor de 1 más 0.10, también será por 1, por la explicación análoga al segundo año. Entonces, en este caso será 3630 y hacemos el cálculo. Esto es 3993. 3993. Entonces, podemos observar que claramente tenemos una diferencia importante porque estamos hablando de una tasa no exageradamente alta y que es un plazo razonable, pero aún así ya tenemos una diferencia de $93 en solamente 3 periodos de capitalización. Y eso es lo que sucede con el interés compuesto. Su crecimiento es cada vez superior. Es decir, podríamos comparar, ¿verdad? Cómo van tanto el interés simple como el interés compuesto. Vamos a hacer esa comparación partiendo de esta misma información que tenemos. Vamos a dibujar un plano y lo vamos a hacer con poca información de momento. Si observamos la lámina que tenemos o los apuntes que hicimos anteriormente, ya conocemos el interés simple de 3 años y conocemos el interés compuesto de 3 años. Entonces vamos a iniciar tomando solamente esos periodos, 1, 2 y 3. Esto va a ser para nosotros el tiempo.
Y en el eje vertical vamos a considerar lo que es, podríamos considerar o el capital o el monto, ¿verdad? Como perdón, podríamos considerar, más bien dicho, podríamos considerar o el monto o los intereses generados por cada mes. Entonces, de las dos formas, funciona bien. Vamos a dejarlo nosotros de momento hablando de intereses. Entonces, observamos que los intereses en este caso están entre 0 y 993. Entonces podemos hacerlo de 100 en 100 la escala. Entonces vamos a hacer aquí 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 y 1200. Entonces este es 1200. Y aquí tenemos 100. Lo voy a dejar así para que, bueno, nos recordemos que esa es la escala. Entonces vamos a marcar con color azul el interés simple. Vamos a dejar ya esa etiqueta aquí. El color azul es para el interés simple. Entonces vamos a observar, bueno, la conclusión que nosotros sacamos en este análisis fue que el interés simple, como está expresado de forma anual y se genera siempre sobre el mismo capital, que son los 3000, entonces el 10% de 3000 al año son $300 por año. Eso es fijo. Entonces, el primer año va a tener $300. Recordemos que esto van de 100, 200, 300 y sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el primer año son $300, el segundo año son $600, el tercer año son $900. Incluso nosotros podríamos agregar el cuarto directamente, ¿verdad? Porque van a ser 12. Entonces, lo que tenemos en realidad es un crecimiento perfectamente lineal. Este crecimiento perfectamente lineal con el único factor de crecimiento que es la tasa de interés. Esto es el interés simple. Ahora vamos a observar qué sucede con el compuesto. El compuesto, el primer año, tiene intereses de 300. Entonces, aquí coincide. El segundo año tiene intereses de 630. Entonces 630 está un poquito más arriba. El siguiente año es 3993. Significa que es casi llegando a como son 993, entonces estamos llegando casi a los 1000, ¿verdad? Entonces lo tenemos por acá. Y en el cuarto caso, pues aquí les invito a hacer el cálculo, pues esto nos va a quedar todavía un poco más arriba del último valor. Entonces observemos que aquí hay una parte en la que el interés compuesto es menor que el interés simple, pero a partir del primer periodo, que es aquí donde se cruzan, a partir de ese momento el interés compuesto se despega y va creciendo, y no solo se va despegando, sino que cada vez se va despegando de una forma más acelerada. Por eso se dice que en general el interés simple tiene una forma de una línea recta. Lo voy a hacer un poquito más horizontal. Y el interés compuesto, pues tiene una forma exponencial. Este sería el interés compuesto, que a medida se va avanzando en el tiempo, pues la diferencia que hay con respecto al interés simple cada vez se va incrementando. Eso debido al proceso de capitalización. Entonces, si volvemos, vamos a volver a estos apuntes que teníamos acá. Voy a copiarme esta parte y nos la vamos a traer después de estos gráficos.
teníamos esta situación. Voy a recordarles que la tasa en este caso, la tasa era del 10% anual. Pero nosotros aquí agregamos un procedimiento. ¿Cuál era el procedimiento? Era la capitalización. ¿Y cada cuánto hicimos la capitalización? Lo hicimos después de un año. Eso se agrega en la tasa y se agrega así. Anual capitalizable. En este caso es anualmente. Entonces, una tasa de interés, cuando es compuesta, tiene dos partes. Bueno, tres partes. La parte numérica, que indica la proporción. La primera es una escala de tiempo, que se refiere a por cada cuánto tiempo está expresada o se calcula ese porcentaje de interés. Y está la palabra capitalizable y viene otro periodo que nos indica el periodo de capitalización, que es decir, después de cada cuánto tiempo se debe capitalizar, es decir, modificar el capital base que se está utilizando para el cálculo de los intereses. Al igual que en el interés simple, que debía coincidir todo, la escala de tiempo, pues aquí también debe coincidir. Siempre en los problemas debe coincidir tanto el tipo de interés como el periodo de capitalización. Si no coincide, pues tenemos siempre dos opciones. Modificamos el tipo o modificamos el periodo de capitalización. De momento lo que vamos a estar haciendo es modificando el tipo de interés, porque para modificar el periodo de capitalización se requieren fórmulas, pero para modificar el tipo solo se requiere multiplicar o dividir. Ahora vamos a regresar aquí. En este primer apartado, en el del año 1, voy a volver a reescribir algo. Esta primera expresión la vamos a reescribir como solamente 3000 factor de 1 más 0.10. ¿Qué es lo que sucedió? Quité el 1. ¿Por qué? Porque 0.10 por 1 es 0.10. Lo mismo voy a hacer en este. 3300 factor de 1 más 0.10. Aquí también 3630 factor de 1 más 0.10. Ahora, vamos a ir como de regreso. Vamos a ir como desde el final, vamos a intentar hacer una recursión. Vamos a observar este 3993 surge de aquí, ¿verdad? Que a la vez surge de esta expresión, y esta expresión pues se basa en este capital. Pero este capital, si se dan cuenta, este capital que tenemos aquí es este número, 3630. Y ese número, ¿de dónde lo obtuvimos? Lo obtuvimos de aquí. Significa que vamos a poder reemplazar. ¿Cómo así? Este 3630 es este mismo. Y ese 3630 viene de esta expresión. Entonces, significa que vamos a reescribir esto. En vez de 3630, que es este que tenemos aquí, voy a escribir los 3300 factor de 1 más 0.10. Es decir, esto lo estamos reemplazando aquí. Y en vez de escribir 3630, volvemos a escribir los 3300, que es de donde salió esta expresión original. Pero aquí hace falta todavía esta expresión que teníamos, que es 1 más 0.10. Y aquí vamos a recordar un poquito de matemática básica. ¿Qué sucede cuando multiplicamos una expresión por la misma? Lo que ocurre es que nosotros lo escribimos así, 1 más 0.10 elevado al cuadrado. Y ahora pues observamos que tenemos una forma de encontrar el interés compuesto a partir de ya no los 3600 que lo hicimos en el año 3, sino que ahora de 3300. Y si observamos y hacemos un análisis similar, resulta que este 3300
¿dónde se calculó? Ese 3.300 se calculó aquí, en esta línea. Y ese 3.300, ¿de dónde salió? Salió de esta fórmula. Entonces vamos a hacer nuevamente esa sustitución. En vez de 3.300 voy a escribir el equivalente, que es 3.000, factor de 1 más 0.10, que este 3.300 es esto, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que acabamos de trasladar para acá. Pero aquí hace falta lo que acompañaba este 3.300. Entonces lo vamos a escribir. 1 más 0.10 al cuadrado. ¿Y aquí qué sucede? Bueno, aquí vamos a recordar que el producto de potencias de la misma base se coloca la misma base, que es 1 más 0.10, y los exponentes se suman. Aquí tenemos 1 más 2, 3. ¿Y esto por qué es importante? Este resultado que hemos obtenido. Hemos encontrado la forma de encontrar el interés compuesto en el año 3, porque todo esto es igual a los 3.993. Esta expresión es igual a los 3.993, es decir, el interés compuesto luego de 3 años. Y hemos podido encontrar una expresión que nos permite calcularla con base a estos 3.000, que esos 3.000 son el capital inicial. Y además resulta que son 3 años, o sea, 3 periodos de capitalización, y el exponente resulta 3. Y aquí vamos a hacer una deducción un poquito burda e informal, pero tenemos nosotros que el monto que hemos obtenido es 3.000 factor de 1 más 0.10 elevado al cubo. Si nosotros ya le ponemos nombre, le asignamos un nombre a cada variable, tendremos que el monto es igual, los 3.000 es el capital, entonces vamos a escribir capital, factor de 1 más 0.10 era la tasa de interés y el exponente es 3. Entonces, para diferenciar que n no es lo mismo que t, aunque estén vinculados, ¿verdad? Pero para hacer más énfasis, t en el interés simple es tiempo. En el interés compuesto, el tiempo tiene que estar expresado en periodos de capitalización. Para hacer esa diferencia y poner énfasis, al tiempo le vamos a llamar n, donde n es el número de periodos de capitalización por el que se está calculando. Entonces, esta fórmula que tenemos aquí es nuestra fórmula de trabajo para el interés compuesto. Entonces vamos a trabajar sobre esa fórmula, y al igual que se trabaja con el interés simple, la idea es pues analizar el problema, extraer datos, luego de la extracción de datos ya se aplica la fórmula. Entonces todo lo que les he explicado hasta el momento con otros valores, pero con el mismo procedimiento, está explicado en el inicio de la unidad. Luego lo que les he explicado también de la tasa de interés y el periodo de capitalización, pues también es explicado en el 2.1.2. Luego pues tenemos por aquí un par de apuntes que no sé por qué los dejé ya resaltados, pero ya los tenemos. Entonces tenemos estos apuntes que son importantes. Me los traigo para acá para poder marchar un poquito más y utilizar el puntero y las herramientas. Esto es notación, esto es ponernos de acuerdo. Así como con el interés simple, cuando decíamos la tasa de 8%, asumíamos que era 8% anual. Pues aquí hay más reglas. Por ejemplo, si la tasa ya sabemos que es compuesta, pero no aparece el periodo de capitalización, o sea, lo que no aparece es el periodo de capitalización, es decir, puede ser 3% trimestral, 8% mensual. Sabemos que es compuesta porque estamos en el contexto de interés compuesto, pero nos hace falta la palabra capitalizable o convertible, que es lo mismo. Nos hace falta eso. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? O sea, esto no está, están así solitas. Cuando no aparezca el periodo de capitalización, se va a entender que el periodo de capitalización es el mismo que el tipo de interés.
Es decir, en el primer ejemplo, como es trimestrable, pues la capitalización va a ser trimestral. Si la segunda es mensual, entonces la capitalización va a ser mensualmente. Cuando lo que falta es el periodo de capitalización, lo vamos a completar con la misma unidad de medida que está el tipo. Eso es lo que aplica. Pero hay otro caso. ¿Qué sucede? Que cuando lo que no aparece es el tipo. En este caso, siempre el interés lo vamos a asumir anual. Por ejemplo, si tenemos esta tasa del 8% convertible trimestralmente. En este caso, lo que hace falta es el tipo de interés. Entonces, según esta regla es interna del material, del libro, solamente para estar de acuerdo en cierto lenguaje por si llega a haber alguna ambigüedad en algún momento, pero esperemos que no. Entonces, aquí lo que hace falta es el tipo. Entonces, según esta regla, el tipo siempre va a ser anual. Siempre. No importa cuál sea este, no importa. Lo importante es que aquí, si la que falta es la primera, o sea el tipo, siempre va a ser anual. Y cuando no aparezca ni el periodo, ni el tipo, es decir, que digamos a secas es un 15% y no decimos nada más, entonces se va a entender que es anual, siempre va a ser anual y por la regla número 1 ya no aparece el periodo de capitalización, entonces se entiende que es el mismo del tipo. Entonces, por lo tanto, cuando no aparezca ni el tipo ni el periodo de capitalización, vamos a asumir que la tasa es anual. Y luego hay una práctica por aquí que siempre es importante que la puedan realizar, que se pueda practicar, y es la conversión de las tasas de interés. En este caso, por ejemplo, en el primero, tenemos un plazo de 18 meses y la tasa de interés es el 20% anual convertible mensualmente. Vamos a utilizar un marcador aquí. Ok, observamos que era de 18 meses y la tasa de interés es 20% anual convertible mensualmente. Observamos que está la frase anual, está el 20% y está el periodo de capitalización. Lo que vamos a observar siempre es el periodo de capitalización. Siempre. Entonces nos vamos a preguntar cuántos periodos de capitalización, o sea, cuántos meses hay en 18 meses. Son 18. Y por eso n vale 18. Así sucesivamente. En el siguiente, nosotros vamos a observar siempre el periodo de capitalización y nos vamos a preguntar cuántos trimestres hay en 3 años. En un año hay 4 trimestres, entonces en 3 años hay 12 trimestres. N por eso es 12. El siguiente nos vamos a preguntar cuántos semestres hay en un año y medio. Y en un año y medio son 3 semestres. Lo mismo ocurre con el siguiente. Tenemos una periodo de capitalización que es trimestral. Nos vamos a preguntar cuántos trimestres hay en 48 meses. Una forma es dividirlo, ¿verdad? Entre el 48 entre 3. Y la otra forma que se tiene es convertir los 48 meses, ¿verdad? 48 meses son 4 años, ¿verdad? 12 por 4, 48, sí, 4 años. Y en cada año hay 4 trimestres, entonces 4 trimestres por año, por 4 años, 4 por 4, 16. Entonces de aquí sale este 16 y así sucesivamente. De la misma forma se trabaja el último, el número 5. Y tenemos algunos ejercicios para poder practicar esta manipulación de las tasas. Algo que yo recomiendo mucho que practiquen son estas dos tablas. Estas dos tablas, la número 6 que está relacionada con la anterior y el número 7 que es una conversión como la que acabamos de hacer. Luego ya vamos a trabajar monto. Entonces aquí ya vamos a empezar a
a trabajar problemas, siempre nos vamos a llevar los datos para la pizarra para que podamos trabajar todo pues despacio. Empezamos con este 2.2. La pregunta es, ¿cuál es el monto de invertir 3.000 durante 6 meses con una tasa del 6% mensual convertible mensualmente? Empezamos a obtener datos. Sabemos que están 4 variables involucradas: monto, capital, tasa de interés y N. Al igual que con el interés simple, pues hay forma de despejar cada una de esas variables y así vamos a tener manera de encontrarlas. Y si necesitamos monto, ya vamos a tener los otros 3 valores. Esas son la misma lógica. Ya nos pregunta cuál es el monto. Es decir, monto lo que nos está preguntando de invertir 3.000, capital será 3.000, durante 6 meses, con una tasa de 6% mensual convertible mensualmente. Muy bien. ¿En qué cosas vamos a observar nosotros para encontrar el N? Lo que vamos a observar es el periodo de capitalización de la tasa. En este caso, el periodo de capitalización es mensual. Y nos vamos a preguntar cuántos meses hay en el plazo de la operación. Y el plazo de la operación son 6 meses. La pregunta es, ¿cuántos meses hay en 6 meses? Pues en ese caso será 6. Y la tasa de interés es 0.06 y ya sabemos que es mensual, convertible mensualmente. Entonces, todo esto además debe coincidir, ¿verdad? Tanto el tipo como el periodo de capitalización, como la forma en la que está expresada el periodo de capitalización de la tasa y el periodo en general, cómo se ha transformado. Entonces, una vez se tienen los datos, ya se procede a la fórmula. El monto es igual al capital, factor de 1 más la tasa de interés elevado a la n. Entonces tenemos el capital, que son 3.000, factor de 1 más la tasa de interés, que es 0.06, elevado a la n, que será 6. Y entonces mi calculadora es más eficiente y lo voy a copiar. Esto es 4.255.56. 55.56. Yo siempre recomiendo que todos estos cálculos, que yo solamente me los copio, ustedes los puedan corroborar en la calculadora, y cualquier error pues me lo pueden hacer saber por algún medio. Entonces tenemos ya este ejemplo 2.2. Nosotros ya solo por el hecho de utilizar esta fórmula ya sabemos que vamos con interés compuesto, y además ya sabemos principalmente lo que significa. Es decir, que como la tasa tiene periodo de capitalización mensual y son 6 meses, que por cada mes que pasaba se capitalizaba. Se iban añadiendo los intereses generados en el mes anterior al capital del próximo mes. Y esa es la lógica del interés compuesto. Vamos a revisar otro de los ejemplos. Tenemos ese otro ejemplo. Nos dice que un doctor se ganó 5.000 en la lotería justo el día que nació su hijo. Empeñado entre la relación entre la suerte y el nacimiento de su hijo, decidió guardar el dinero para regalárselo en su cumpleaños 18. Depositó el dinero en una cooperativa de ahorros que le pagó el 4.25% de interés anual durante los primeros 8 años. Y luego el 5.1% hasta el momento en el que retiró el dinero, justo el día que su hijo cumplió 18 años. Entonces estamos hablando que el dinero estuvo guardado durante 18 años. Bueno, no guardado, estuvo invertido. Bueno, entre guardado e invertido, porque sí, ya con esa cantidad, sobre todo después de cierto tiempo, pudo haber buscado otros mecanismos de inversión.
Pero vamos a trabajar con esto. Vamos a analizarlo un poco. Y para eso nuestro mejor amigo son las líneas de tiempo. Porque a veces las líneas de tiempo funcionan para plantear una ecuación de valores equivalentes y a veces no necesariamente. Nos sirven solamente para identificar o entender mejor los problemas. Entonces vamos a ubicar aquí el día que nació su hijo. Entonces después pasó año 1, 2, 3 y ya vamos a ver. Entonces esta persona aquí guardó 5.000 y tuvo un interés del 4.25% durante los primeros 8 años. Entonces vamos a borrar aquí. Y aquí ocurrió el 4, el 5, ¿no? Y vamos a ubicar de una vez el 8 por acá. Entonces durante los primeros 8 años. Si dijera durante los primeros 3 años, a ver, 1, 2, 3, sí coincide. El punto 4, los primeros 1, 2, 3, 4 años. Por lo tanto, el 8 va a ser la frontera de los primeros 8 años. Entonces, ¿qué sucedió hasta aquí? Lo que sucedió es que estos 5.000 se trasladaron hasta acá. Y estos 5.000 pues van con el 4.25% anual. Ahora, también, ¿qué sucede? De ahí en adelante, a partir del año 8, pues la cooperativa le dio el 5.1%. Hubo una mejora en la tasa de interés. Y ese dinero, pues, es lo que le dio al hijo ya en el año 18. Entonces siguió 9, 10, 11, hasta llegar al punto suspensivo 17 y 18. Entonces, por todo este tiempo, por todo este tiempo, se fue capitalizando, fue generando intereses con esta tasa. De aquí en adelante, pues va a generar intereses con otra tasa. Como se está capitalizando, bueno, y estamos ubicando en el año 8 y todas las tasas, por ejemplo, en el primer caso fue anual, se capitaliza anualmente. Entonces, aquí en este punto finaliza una capitalización e iniciamos otro periodo de capitalización con otra tasa. Entonces todo lo generado aquí va con esta nueva tasa de interés. Y esta nueva tasa de interés es del 5.1% también anual. Entonces todo eso queremos encontrar nosotros. Entonces como nos hace falta datos como el tiempo, tenemos los primeros 8 años. Esto será el primer plazo, los primeros 8 años, que va con la primera tasa. Y luego del 8 al 18 tenemos 10 años, ¿verdad? Tenemos 10 años. Entonces, nos quedará. Bueno, para empezar, calculamos el monto, que va a ser el capital, factor de 1 más la tasa de interés, que es 0.0425. Esa tasa es anual. Le hace falta el periodo, pero el periodo de capitalización ya sabemos que cuando falte coincide con el tipo. Entonces, como es anual, el periodo de capitalización también es anual. Por eso está lista. ¿Cuánto transcurrió? Pues transcurrió 8. Ah, pero aquí, pequeño detalle, ya no va en el 8 en esa fórmula, sino que va en el exponente. Y luego, esto que tenemos aquí nos va a dar una cantidad. Nos va a dar una cantidad, ¿verdad? Por ahí esta. Nos va a dar una cantidad que no la vamos a calcular de momento. Y luego, para el próximo monto, esta cantidad es la que vamos a tomar como capital, factor de 1 más 0.04, bueno, la otra tasa que es 51 elevado a la 10, ¿sí? Lo que vamos a tomar es el resultado de este. Ah, entonces en vez de tomar el resultado de este, directamente le vamos a agregar todo esto, lo vamos a tomar como el capital, factor de 1 más la nueva tasa de interés, que es 0.51, en esta ocasión elevado a la décima. Y esta podría ser una forma de plantear el problema con una sola expresión, pero también se puede hacer por separado el cálculo de la primera expresión y hacer la sustitución en otro nuevo cálculo
de un nuevo monto que lo traslade en la segunda etapa. Y entonces vamos a traernos el resultado. En este caso es 11.471.11. 11.471.11. Y ya tenemos este ejemplo 2.3. Siempre recomiendo que revisen el libro, porque en el material, bueno, eventualmente se presenta como un resultado alternativo. Por ejemplo, en este caso lo acabamos de desarrollar en el video planteándolo con una única expresión, pero en el material no está planteado de esa forma. Está planteado que se hizo el cálculo de la primera expresión y luego se sustituye en la segunda expresión. Todas las formas son equivalentes siempre y cuando sean correctas. Vamos con el siguiente. En este siguiente vamos a agregar, vamos a hacer el cálculo de este otro problema. Uy, permítame que no era aquí, era en una página nueva. Ahora se depositan 10.000 en una cuenta a plazo fijo que rinde al 4.5% durante un periodo de 18 meses. Y bueno, vamos a quizás a sacar datos, ¿verdad? A revisar por partes, o al menos a sombrear. Tenemos 10.000, que es lo que se deposita. Una cuenta que rinde 4.5 durante 18 meses. Entonces ahí estamos bien. Entonces hasta aquí llega algo. Ese mismo día el banco presta esa cantidad de dinero a un cliente a quien le va a cobrar una tasa del 15% durante el mismo plazo de 18 meses. Observemos, es el mismo plazo. Son los mismos 10.000 dólares. Lo que cambia es la tasa. Y ahí está el beneficio de una de las formas en que mueven el dinero los bancos, ¿verdad? Personas que guardan el dinero a plazo fijo durante un año, tiene un año que el banco puede utilizar ese dinero en créditos con otras personas y cobrarles más tasas de interés, y pues ahí ya luego deduciendo sus costos es de donde se genera la utilidad. Entonces, en esta ocasión vamos a comparar las dos cosas, porque necesitamos observar qué sucede con el cliente que depositó los 10.000 y luego qué sucede con el cliente que pidió ese préstamo de 10.000. La pregunta es cuál es la utilidad bruta, o sea, simplemente la diferencia de los intereses, porque con el cliente que depositó los 10.000 va a ser el banco que va a tener que pagarle intereses. Entonces hay un egreso. Y con el cliente a quien le prestó los 10.000 dólares, el cliente le va a pagar intereses al banco. Entonces, como la tasa es mayor, evidentemente va a haber un porcentaje, ¿verdad? Una cantidad de dinero que va a ser la utilidad, la diferencia. Esa va a ser la utilidad del banco en este caso. Entonces vamos en el primer caso. Vamos a hablar del cliente que deposita. El que deposita los 10.000 dólares. Entonces en este caso, el monto nos va a quedar, el capital son 10.000, factor de 1 más la tasa de interés que es 0.045. Como no lleva ni tipo ni periodo de capitalización, ya nos dice que asumamos que es anual. Entonces el periodo de capitalización es años y el plazo es 18 meses. Entonces, como el periodo de capitalización es anual, nos preguntamos cuántos años hay en 18 meses. Y 18 meses son 12 meses de un año más 6 meses que sobran, ¿verdad? Y 6 meses es la mitad de un año. Entonces 18 meses es 1.5 años. Bueno, pero aquí este 1.5 no va aquí, ¿verdad? Sino que va de exponente. 1.5, ya estoy mezclando la fórmula. Con el interés compuesto, el n va en el exponente. Entonces, esto que tenemos aquí nos va a dar una cantidad, que me la voy a traer. Eso es 12.332.38. No, perdón, esta es la otra tasa, la primera es esta.
10.682.54. 10.682.54. Esto es lo que le va a devolver el banco al cliente. Es decir, le va a dar $682 con 54 centavos de intereses generados. Pero vamos a ver qué sucede con el cliente que presta. Presta los $10.000. Con este cliente que presta los $10.000, calculamos el monto, que es la misma lógica, 10.000, factor de 1 más 0.0, en este caso será 0.15, entonces 0.15 elevado a la 1.5, porque la tasa también es anual. Entonces este resultado nos da 12.332.38. Esto es lo que el cliente que prestó los $10.000 le va a devolver al banco, y esto es lo que el banco le va a devolver al cliente. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? Entonces, la utilidad bruta la vamos a obtener restando los 12.332.38 menos los 10.682.54. Y eso nos da una diferencia de 1.649.84, que esta sería la utilidad bruta que obtiene en este caso el banco. Observemos que en todo momento, así como lo hicimos en esta parte, también la hicimos en esta parte, que es analizar la tasa. En esta ocasión, pues en esta explicación ya planteé la extracción de datos y la sustitución en la fórmula en un solo procedimiento. Pero si ustedes quieren revisar siempre cómo se extraen los datos por cada parte, si se hace separado, pues aquí en el material yo les dejo por separado los datos: capital, tasa de interés, N, y lo pueden desarrollar a la hora de hacer un ejercicio con todos los procedimientos, obviando, ¿verdad? Un poco. Vamos con el ejemplo 2.5, que este es el final de esta primera parte. Nos vamos a traer este problema. Y la pregunta es, bueno, lo que nos pide es calcular el importe a pagar por una deuda de 50.000 convenida al 6% de intereses que se paga a los 2 años y 7 meses. Bueno, vamos por los datos. Nos pide importe a pagar por una deuda, es decir, nos está pidiendo monto. El capital es lo que se invirtió, que son los 50.000. La tasa de interés es 0.06. Como falta el tipo y el periodo, pues vamos a entender que esta es anual, capitalizable anualmente, o sea, anual. Y el N, este es el que nos va a dar dolor de cabeza, porque son 2 años y 7 meses. Como el periodo de capitalización de la tasa es anual, esto tenemos que buscar la forma de que lo podamos pasar a años. Entonces tenemos dos formas de verlo. La primera forma es que nosotros digamos, forma 1, decimos en los 2 años son 24 meses. Y luego nosotros ya teníamos 7 meses, porque el enunciado ya nos dice 2 años y 7 meses, ¿verdad? Entonces 2 años y 7 meses hacen en total 31 meses. Y luego solo basta con convertir el 31 a años. Entonces N va a ser 31 en meses dividido entre 12 meses que tiene un año.
Entonces n es 31 doceavos. Eso es la primera forma. La segunda forma es que directamente nosotros hagamos la conversión a años. Es decir, 2 años ya los tenemos, ¿verdad? Son 2 años. Más los 7 meses. Pero los 7 meses, para convertirlos a años, los tenemos que dividir entre 12. Y entonces ejecutan en la calculadora la suma de fracciones. 2 más 7 doceavos, se van a dar cuenta que también es 31 doceavos. Entonces, de cualquiera de las dos formas es como se deduce el n. Y este problema, pues para lo que se planteó, para lo que se diseñó y se escribió aquí en este material, es para ejemplificar que también se pueden encontrar interés compuesto de fracciones de periodos de capitalización. Entonces, si nos queda una fracción, nos quedan decimales, esas son fracciones de periodo de capitalización y eso siempre es válido. Entonces vamos a retirar toda esta parte y nos vamos a quedar con que n es 31 doceavos. Entonces n es 31 doceavos. Y por lo tanto, pues ya nos vamos a la fórmula, que el monto va a ser igual al capital, que son los 50,000, factor de 1 más la tasa de interés, que será 0.06 elevado a la 31 doceavos. Y aquí vamos a traernos la copia del resultado, que es 58,122. 58,122,39 centavos. Ahora, lo que sigue, lo que continúa en el material son los ejercicios de práctica número 8. Aquí tenemos preguntas que son para, pues, como poner un poquito más de énfasis en algunos conceptos, en algunos elementos teóricos que es necesario que lo sepamos definir, y luego vienen problemas. Todos los problemas son diferentes variaciones para el cálculo de monto. Aquí los primeros sobre todo son siempre para familiarizarse entre la conversión de la tasa de interés, poner cuidado al calcular el n en el periodo de capitalización, pero a medida se avanza en la cantidad, pues ya vamos a encontrar problemas que no solamente son parecidos a los que hemos trabajado, sino que son otras situaciones en las que podemos utilizar todo lo estudiado en la asignatura para construir un procedimiento o una fórmula inclusive que lo pueda resolver, ¿verdad? Que eso es de lo que se trata. Asimismo, pues después de todos estos ejercicios, de todos estos problemas, inicia la hoja de trabajo número 10, que aquí tenemos un ejercicio que implica varias operaciones. Luego, pues ya se viene a trabajar lo que es el interés compuesto. Entonces, aquí, pues, en este caso ya es para el capital, lo que vemos que simplemente es un despeje de la fórmula. Entonces, todo lo que respecta tanto al valor actual, tanto al esa parte del valor actual, también al n y a la tasa de interés, es decir, toda esta parte al tiempo, y que en este caso es n, que aquí ya tenemos una fórmula para sustituir que involucra logaritmos, pero toda esta parte ya es extraer datos y sustituir. Siempre en los problemas que hay mayor énfasis en análisis, siempre es en los del monto y los del valor actual. Entonces, pero los de esta sección del valor actual están bastante comprensibles. Entonces el n es prácticamente la sustitución de una fórmula en una fórmula, y luego tenemos su propia guía, y después avanzamos hasta la tasa de interés compuesto. Que la tasa de interés compuesto, hay dos procesos que se pueden hacer.
Un proceso es el cálculo de la tasa de interés compuesto y el otro es la conversión entre tasas de interés. Que a pesar de que ya sabemos cómo hacer conversiones de tipo de interés, pues aquí en el interés compuesto también se puede hacer cálculos no solamente del tipo de interés, sino que también del periodo de capitalización. Entonces ese sería el segundo proceso que vamos a practicar nosotros. De esta parte, eh, creo que podemos trabajar hasta aquí, hasta la sección 2.1.5, porque esta 2.1.6, esta lo vamos a revisar en la próxima clase, pero todos estos otros temas ya no necesitamos video quizás, sino que ya podemos empezar a tomar la fórmula, empezar a extraer datos y empezar a sustituir, y ya de esa forma pues vamos a poder encontrar el capital, la tasa de interés y el N. Y bueno, creo que llegaremos hasta aquí el día de hoy.